Imagina la base de tu cráneo no como un hueso único y sólido, sino como una colección de piezas intrincadas que encajan. Justo en el centro de este complejo rompecabezas se encuentra una articulación especial. Esta articulación se llama sincondrosis esfenobasilar, o SE para abreviar. Se encuentra en lo profundo de tu cabeza, aproximadamente detrás del puente de tu nariz. Aquí es donde se unen dos huesos muy importantes: el hueso esfenoides, que parece una mariposa, y el hueso occipital en la parte posterior de tu cráneo. Esta articulación no es como las articulaciones de tus rodillas o codos. Está diseñada para un movimiento muy sutil y rítmico, un movimiento suave, que es fundamental para la salud de todo tu cuerpo. Piensa en la SEP como el motor principal o el engranaje central de todo el sistema craneosacral. Este sistema incluye los huesos del cráneo, la cara y la boca, y se extiende por toda la columna vertebral hasta el sacro, el hueso triangular en la base de tu espalda baja. El movimiento suave y rítmico de la SEP ayuda a bombear el líquido cefalorraquídeo, el líquido transparente que rodea y protege tu cerebro y médula espinal. Este líquido suministra nutrientes y elimina productos de desecho, manteniendo tu sistema nervioso central sano y funcionando de manera óptima. La SEB es el director de esta delicada orquesta, asegurando que cada parte del sistema se mueva en armonía. La importancia de esta pequeña y profunda articulación no puede ser exagerada. Su movimiento equilibrado y sin restricciones es crucial para el correcto funcionamiento de todo el sistema nervioso. Cuando la SEB se mueve libremente, permite que los huesos craneales circundantes se ajusten y adapten a las presiones diarias. Este movimiento inherente ayuda a mantener la integridad de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, conocidas como dura madre. También influye en los nervios que pasan a través del cráneo para controlar nuestros sentidos, como la vista, el olfato y el oído, así como los músculos faciales y la función de la mandíbula. Una SEB saludable es la piedra angular del bienestar general, una fuerza silenciosa pero poderosa para la salud. El movimiento de la SEB a menudo se describe en dos fases: flexión y extensión. Durante la fase de flexión, la articulación se mueve de manera que ensancha ligeramente la cabeza de lado a lado y la acorta de adelante hacia atrás. En la fase de extensión ocurre lo contrario. Este suave balanceo rítmico es el mecanismo respiratorio primario, una respiración sutil que es diferente de tu respiración pulmonar. Es el movimiento natural e inherente de la vida dentro del núcleo del cuerpo. Cuando este movimiento es libre y equilibrado, apoya la salud. Pero cuando se restringe o distorsiona, puede conducir a una amplia gama de problemas en todo el cuerpo. A veces, el delicado equilibrio de la sincondrosis esfenobasilar puede verse alterado. Esto puede ocurrir por muchas razones, como un parto difícil, una caída, una lesión en la cabeza o incluso el estrés prolongado. Uno de los patrones comunes de disfunción que vemos se llama tensión de flexión lateral. En términos sencillos, esto significa que la SEB está inclinada o doblada hacia un lado. Imagina un balancín que está atascado con un lado más bajo que el otro. Esto es similar a lo que ocurre en la SEB durante una disfunción de flexión lateral. Los huesos esfenoides y occipital se fijan en una relación de flexión lateral, interrumpiendo su movimiento normal y equilibrado. Este patrón de inclinación tiene un efecto notable en la forma de la cabeza y la posición de los huesos faciales. En el lado hacia el cual la SEB está inclinada, el espacio entre la oreja y el ojo puede parecer más corto o más comprimido. A esto lo llamamos el lado cóncavo. En el lado opuesto, las cosas parecen estar más extendidas. El espacio entre la oreja y el ojo podría parecer más ancho, y todo el lado de la cabeza podría sentirse más redondeado o lleno. A esto lo llamamos el lado convexo. Esta asimetría no es solo un problema estético, refleja una tensión mecánica más profunda que afecta las estructuras dentro del cráneo. Un signo clásico de este patrón involucra las orejas. Si miraras a alguien por detrás, podrías notar que una oreja parece más baja que la otra.
La oreja en el lado cóncavo, donde todo está comprimido, a menudo estará más baja y posiblemente ligeramente más adelantada. En contraste, la oreja en el lado convexo, o más lleno, aparecerá más alta. Esta simple observación puede ser una pista poderosa para un terapeuta craneosacral, indicando que la mecánica fundamental del cráneo no está en su estado óptimo de equilibrio y requiere una atención suave para restaurar su armonía natural. Otro componente clave de esta disfunción es la rotación. Junto con la flexión lateral, el hueso esfenoides a menudo gira. En el lado de la concavidad, el lado bajo, el ala mayor del esfenoides gira inferiormente, o hacia abajo. En el lado de la convexidad, el lado alto, el ala gira superiormente, o hacia arriba. Esta compleja combinación de movimientos puede ejercer presión sobre las membranas y los nervios que pasan a través del cráneo. Por ejemplo, el ojo en el lado convexo podría parecer ligeramente más alto o más prominente, mientras que el ojo en el lado cóncavo podría parecer más hundido, todo debido a este desplazamiento óseo subyacente. Cuando el engranaje central del cráneo se atasca en un patrón de flexión lateral, los efectos pueden extenderse, creando una variedad de síntomas. Debido a que la SEP influye en tantas estructuras, los problemas pueden aparecer de muchas formas diferentes. Una de las quejas más comunes son los dolores de cabeza, particularmente migrañas, o dolores de cabeza tensionales que parecen localizarse en un lado de la cabeza. Esto tiene sentido, ya que las membranas y los vasos sanguíneos dentro del cráneo están siendo estirados y tensados por los huesos desequilibrados, lo que provoca un dolor y una presión que pueden ser bastante persistentes y difíciles de resolver con métodos convencionales. Los problemas con los ojos y los senos paranasales también se relacionan con frecuencia con esta disfunción. El hueso esfenoides forma una parte significativa de la órbita ocular y las cavidades nasales. Cuando se inclina y gira en una tensión de flexión lateral, puede afectar la presión dentro de la órbita ocular e interferir con el drenaje de los senos paranasales. Esto puede provocar síntomas como sinusitis recurrente, una sensación de presión detrás de los ojos, alteraciones visuales o incluso problemas con la coordinación de los músculos oculares. La persona podría sentir que un lado de su cara está perpetuamente congestionado, un resultado directo del bloqueo mecánico causado por los huesos desalineados. La disfunción también puede afectar los oídos y la mandíbula. Los huesos temporales, que albergan nuestros órganos de audición y equilibrio, están directamente influenciados por el movimiento del esfenoides y el occipital. Una tensión en la ESE puede provocar síntomas como mareos, vértigo, tinnitus o una sensación de plenitud en un oído. Además, este desequilibrio puede viajar hasta la articulación temporomandibular, causando dolor en la mandíbula, chasquidos o ruidos de estallido, y dificultad para masticar. La alineación de la mandíbula está íntimamente conectada con la alineación de la base craneal, por lo que un problema en el centro a menudo se manifestará como un problema en la mandíbula. Más allá de la cabeza, los efectos pueden sentirse en todo el cuerpo. Dado que el sistema craneosacral conecta la cabeza con el sacro, una tensión en la parte superior puede crear patrones compensatorios en toda la columna vertebral. Esto podría resultar en curvaturas similares a la escoliosis en la columna vertebral, altura desigual de los hombros o desequilibrios pélvicos. El cuerpo siempre intenta adaptarse y mantener los ojos nivelados con el horizonte. Una base craneal inclinada obliga a la columna vertebral a curvarse y torcerse en respuesta, lo que puede provocar dolor de espalda crónico, rigidez en el cuello y una sensación general de estar desalineado y mal. El enfoque de la terapia craneosacral para abordar una disfunción de flexión lateral es notablemente suave y no invasivo. El terapeuta comienza creando un ambiente seguro y tranquilo, permitiendo que el sistema nervioso del cliente se relaje. La evaluación a menudo comienza con el terapeuta colocando sus manos muy suavemente sobre la cabeza del cliente, en lo que llamamos una toma de bóveda. Los dedos y las palmas del terapeuta descansan suavemente sobre los huesos craneales, no para aplicar fuerza, sino para escuchar.
Estamos capacitados para sentir el movimiento muy sutil y rítmico de los huesos craneales a medida que responden al mecanismo respiratorio primario. Es un proceso de escucha profunda con nuestras manos. Durante esta fase de escucha, el terapeuta evalúa cuidadosamente la calidad, amplitud y simetría del movimiento. En el caso de una tensión de flexión lateral, el terapeuta sentirá una clara diferencia entre los dos lados de la cabeza. Un lado se sentirá comprimido y restringido en su movimiento, el lado cóncavo, mientras que el otro se sentirá excesivamente lleno y expandido, el lado convexo. El terapeuta no busca diagnosticar una condición, sino observar el patrón de organización actual del cuerpo. Comparamos el movimiento de la izquierda con el movimiento de la derecha, sintiendo la historia que nos cuentan los tejidos. La intervención terapéutica en sí misma no es una corrección mecánica. No empujamos ni forzamos los huesos a volver a su lugar. En cambio, seguimos el enfoque biodinámico. El terapeuta anima suavemente al cuerpo a exagerar el patrón disfuncional muy ligeramente. Al apoyar ligeramente los huesos en su posición tensa, llamamos la atención del cuerpo sobre la restricción. Este sutil estímulo actúa como una señal para la propia sabiduría interna del cliente, el mecanismo de autocorrección inherente dentro de su sistema. Esencialmente estamos diciendo, mira la tensión que estás reteniendo aquí, y luego esperamos pacientemente. La magia del trabajo reside en esta espera paciente. Mientras el terapeuta mantiene el espacio y refleja suavemente el patrón, la propia inteligencia del cuerpo toma el control. Los tejidos pueden comenzar a ablandarse, desenrollarse y liberar la tensión almacenada. El terapeuta sentirá un cambio en el ritmo craneal a medida que los huesos comienzan a moverse hacia un estado más equilibrado y simétrico. Este momento de liberación se llama punto de quietud, una breve pausa en el ritmo, después de la cual el sistema se reorganiza en un patrón más eficiente. El objetivo es facilitar la propia capacidad del cuerpo para sanar, restaurando el equilibrio de la SEB y, por extensión, promoviendo el bienestar en toda la persona. En lo profundo del centro de nuestro cráneo se encuentra una estructura de profunda importancia, una articulación central conocida como la sincondrosis esfenobasilar, o SEB, para abreviar. Imaginen dos huesos de formas intrincadas en la base de su cráneo. Uno es el hueso esfenoides, que parece una mariposa con sus alas bien extendidas, justo detrás de sus ojos. El otro es el hueso occipital, el hueso robusto que forma la parte posterior y la base de su cráneo, donde la cabeza se une con el cuello. La SEB es la articulación cartilaginosa especial que conecta estos dos huesos clave. No es una conexión fija y rígida, especialmente en nuestros primeros años. En cambio, posee una flexibilidad sutil e inherente que es fundamental para la salud de todo el cuerpo. Esta articulación es un pivote central, un verdadero punto de apoyo alrededor del cual ocurre la delicada danza del movimiento craneal. Esta articulación única actúa como el principal impulsor del movimiento rítmico y sutil de todos los huesos craneales, un movimiento que llamamos el impulso rítmico craneal. Piensen en la SEB como el motor de un reloj finamente ajustado. Su suave y rítmica flexión y extensión marcan el ritmo de todo el mecanismo. Este movimiento es esencial para la circulación del líquido cefalorraquídeo, que baña, nutre y protege nuestro cerebro y médula espinal. La salud y libertad de la SEB, por lo tanto, influyen directamente en la vitalidad de nuestro sistema nervioso central. Su función equilibrada asegura que las intrincadas estructuras de la cabeza puedan adaptarse y responder a las presiones y demandas diarias que se les imponen, manteniendo un estado de equilibrio dinámico. La importancia de la sincondrosis esfenobasilar se extiende mucho más allá de los límites del cráneo. Debido a que se encuentra en la encrucijada de nervios principales, vasos sanguíneos y el sistema de la membrana dural que envuelve el cerebro y la médula espinal, su influencia irradia por todo el cuerpo. La alineación y movilidad de esta articulación central pueden afectar nuestra postura, nuestro equilibrio hormonal,
a través de la glándula pituitaria acunada por el esfenoides e incluso nuestra función neurológica. Es un verdadero centro organizador. Cuando la SEP está equilibrada y se mueve libremente, apoya una sensación de totalidad y bienestar, permitiendo que la inteligencia inherente del cuerpo se exprese sin impedimentos. Es una piedra angular de nuestra integridad estructural y fisiológica. Consideren la SEP como la clave en un arco arquitectónico. Si esa piedra central está perfectamente colocada, toda la estructura es fuerte, estable y capaz de soportar peso con gracia. Sin embargo, si la clave se desplaza o se tuerce, incluso ligeramente, crea patrones de tensión que viajan a través de todo el arco, comprometiendo su integridad. De la misma manera, la SEP es la clave de nuestra arquitectura craneal. Su estado equilibrado permite la distribución armoniosa de fuerzas y el movimiento fluido, fomentando un sistema resiliente y adaptable. Por eso, en la práctica craneosacral, prestamos tanta atención a esta pequeña pero poderosa articulación, reconociéndola como una puerta de entrada a una salud profunda y a la organización sistémica. En un estado de salud, los huesos esfenoides y occipital se mueven en un ritmo coordinado alrededor de la SEP, flexionándose y extendiéndose en direcciones opuestas. Sin embargo, la vida sucede. Experimentamos caídas, partos difíciles, tensiones posturales o traumas emocionales. Estos eventos pueden crear desequilibrios, lo que lleva a lo que llamamos un patrón de lesión o disfunción. Uno de los patrones más comunes es la torsión. En una disfunción de torsión, los huesos esfenoides y occipital giran en direcciones opuestas alrededor de un eje anteroposterior, es decir, de adelante hacia atrás. Imaginen que sostienen una toalla con ambas manos y la escurren. Ese movimiento de torsión opuesta es una forma sencilla de visualizar lo que ocurre en la SEP durante una torsión. Determinar el lado de la torsión implica identificar qué lado del hueso esfenoides se ha movido a una posición más superior o hacia arriba. Nombramos la torsión por el lado del ala mayor más elevada del esfenoides. Por ejemplo, en una torsión derecha, el ala derecha del hueso esfenoides está elevada, mientras que el ala izquierda está más baja. Correspondientemente, el lado derecho del occipital estará más bajo y el lado izquierdo estará más alto, manteniendo esa relación de torsión opuesta. Esto crea un patrón de tensión específico y palpable que un terapeuta entrenado puede sentir. Esto no es una desalineación evidente visible en una radiografía, sino un patrón funcional sutil que se mantiene dentro de los tejidos y su movimiento inherente. Las manifestaciones físicas de un patrón de torsión pueden ser bastante variadas y a menudo aparecen asimétricas. Una persona con una torsión de la SEP podría tener un ojo que parece ligeramente más alto o más prominente que el otro, o una oreja que está posicionada más hacia adelante o más alta. Su mandíbula podría desviarse hacia un lado cuando abren la boca, y pueden experimentar problemas recurrentes de la ATM, o articulación temporomandibular. Los dolores de cabeza, particularmente las migrañas que parecen afectar un lado de la cabeza más que el otro, también son comunes. Otros síntomas pueden incluir problemas de sinusitis, mareos, dificultades de aprendizaje e incluso estrabismo u ojos cruzados, ya que el patrón de torsión puede afectar directamente la alineación y función de las órbitas y los músculos que controlan el movimiento ocular. Estos síntomas surgen porque el patrón de torsión crea una tensión sutil pero persistente en todo el sistema de la membrana dural. Esta red facial, rica en terminaciones nerviosas, conecta los huesos craneales y se extiende por el canal espinal. Por lo tanto, una torsión en la SEP puede transmitir tensión al cuello, los hombros e incluso al sacro, afectando la alineación y función de todo el cuerpo. Es un problema sistémico arraigado en un desequilibrio central. El cuerpo, en su inmensa sabiduría, se organiza alrededor de este patrón de tensión, pero esta adaptación tiene un costo, a menudo manifestándose como los síntomas crónicos que llevan a una persona a buscar ayuda. La evaluación de una torsión de la SEP
No se realiza con manipulación forzada, sino con una cualidad de tacto que es paciente, respetuosa y profundamente atenta. Es un acto de escucha. El terapeuta típicamente colocará sus manos suavemente sobre la cabeza del cliente en lo que se conoce como una toma de bóveda. En esta toma, las palmas del terapeuta descansan ligeramente sobre los huesos parietales a los lados de la cabeza, con los dedos índices extendiéndose hacia adelante para sentir las alas mayores del esfenoides y los dedos meñiques descansando sobre el hueso occipital en la parte posterior. Esta colocación de las manos permite al terapeuta monitorear los movimientos sutiles e intrínsecos tanto del esfenoides como del occipital simultáneamente. Con este contacto suave, el terapeuta calma su propio sistema y se sintoniza con el impulso rítmico craneal del cliente. No están tratando de forzar nada, simplemente están sintiendo la calidad, amplitud y simetría del movimiento que ya está presente. El primer paso es simplemente percibir el ritmo natural de flexión y extensión. Durante la fase de flexión, toda la cabeza se ensancha sutilmente, y el esfenoides y el occipital rotan de una manera que baja la SEP. Durante la fase de extensión, la cabeza se estrecha ligeramente, y la SEP se eleva. El terapeuta siente este suave flujo y reflujo como una marea lenta y profunda dentro del cuerpo. Para evaluar una torsión, el terapeuta presta mucha atención al movimiento vertical de las alas mayores del esfenoides y al movimiento correspondiente del occipital. En un sistema equilibrado, ambos lados se moverían simétricamente. Sin embargo, en una torsión, el terapeuta sentirá una asimetría. Por ejemplo, en una torsión derecha, a medida que el cráneo entra en la fase de flexión, el dedo índice derecho del terapeuta, en el ala esfenoides derecha, sentirá como si se elevara más hacia arriba, o superiormente, en comparación con el dedo índice izquierdo. Simultáneamente, su dedo meñique derecho, en el occipital, sentirá un movimiento descendente o inferior, comparativo. Lo opuesto se sentiría en el lado izquierdo. Este es un proceso de percepción refinada, no un diagnóstico en el sentido convencional. El terapeuta está sintiendo la historia que el cuerpo cuenta a través de sus tejidos. Están sintiendo la dirección de la facilidad y la dirección de la restricción. Las manos siguen el movimiento inherente, exagerándolo suavemente o manteniendo un punto de quietud para comprender mejor el patrón. Este enfoque respetuoso y no invasivo permite que la propia inteligencia del cuerpo revele la naturaleza del desequilibrio sin crear resistencia o defensiva. La evaluación misma se convierte en el primer paso hacia la resolución, ya que el cuerpo responde a ser escuchado y reconocido con tanta presencia. Una vez que se identifica un patrón de torsión, el tratamiento en la terapia craneosacral sigue los mismos principios de suavidad y respeto. El objetivo no es forzar mecánicamente los huesos a una posición correcta. En cambio, el enfoque es apoyar la capacidad innata del cuerpo para la autocorrección. El terapeuta mantiene su agarre suave, creando un contenedor seguro y estable para que el sistema se reorganice. Pueden fomentar sutilmente el patrón, exagerando suavemente la torsión en la dirección en que quiere ir. Esta técnica, conocida como seguir la facilidad, puede ayudar al sistema nervioso a reconocer el patrón de retención y liberarlo. Un principio fundamental en el enfoque biodinámico es reconocer que este patrón de torsión no es solo un problema mecánico. Representa una adaptación más profunda que el cuerpo ha hecho en respuesta a las experiencias de la vida. Estas podrían ser traumas físicos como un accidente automovilístico, hábitos posturales arraigados por sentarse en un escritorio, o incluso los efectos persistentes del estrés emocional y los sentimientos no resueltos. La torsión es una manifestación física de la sabiduría del cuerpo al manejar estas fuerzas. Por lo tanto, liberar el patrón no se trata solo de huesos, se trata de liberar la historia contenida en los tejidos y permitir que emerja un nuevo estado más equilibrado. El cuerpo guarda la historia, y la liberación es su desarrollo. Durante el tratamiento, las manos del terapeuta actúan como un punto de apoyo, un punto de quietud alrededor del cual el sistema del cliente puede reorientarse.
El terapeuta puede sentir que los tejidos se ablandan, el ritmo cambia, o una sensación de calor u hormigueo a medida que la energía almacenada dentro del patrón comienza a liberarse. Puede haber un momento de profunda quietud, conocido como un punto de quietud, donde el ritmo craneal cesa temporalmente. Este es un momento poderoso de reinicio para el sistema nervioso central. Después de esta pausa, el ritmo a menudo regresa con mayor simetría, amplitud y vitalidad, lo que indica que se ha producido una reorganización significativa desde adentro. En última instancia, liberar una torsión en la sincondrosis esfenobasilar ayuda a restaurar esta articulación a su papel como organizador central para todo el cuerpo. Cuando la clave del cráneo está libre y equilibrada, los efectos positivos se extienden. La tensión en las membranas durales disminuye, la función neurológica mejora, y los patrones de tensión en toda la columna vertebral y la pelvis pueden resolverse. Esto no es una solución rápida, sino un proceso profundo de apoyo a la salud inherente del cuerpo. Al facilitar el equilibrio en la SEP, estamos ayudando a todo el sistema a encontrar su camino de regreso a un estado de ser más integrado, resistente y vibrante, promoviendo una profunda sensación de bienestar general.